we just read. Estaremos en 2 de Timoteo capítulo 4, el cual hemos leído. It is a weighty task to preach God's word. Es una tarea seria predicar la palabra de Dios. And there's difficulty working through translation as well. Y hay dificultad al trabajar con la traducción. So let's go to the Lord once more in prayer before we dive in. Así que vayamos una vez más al Señor en oración antes de ir a nuestro texto. Heavenly Father, we pray that you would sanctify your people with the truth. Your word is truth. Your word is living and active, sharper than a two-edged sword, piercing between soul and spirit, joint and marrow, discerning the thoughts and the intentions of our heart. Humble us, Lord. Speak to us this morning. We pray this all in Jesus' name. Amen. There once was a master and his apprentice. Había una vez un maestro y su aprendiz. The maestro was a very famous and talented violinist. El maestro era un violinista muy famoso y talentoso. His apprentice had been learning from him for years. Su aprendiz llevaba años aprendiendo de él. And the night finally came for the young apprentice's first concert. Finalmente llegó la noche del primer concierto público del joven aprendiz. The young man walked on the stage and saw the crowd. El joven subió al escenario, miró a la multitud And he saw exactly where his master was sitting. y vio exactamente dónde estaba sentado su maestro. And he began to play. Y comenzó a tocar. And as he played, he kept glancing up at his master. Y mientras tocaba, seguía mirando a su maestro. He was awaiting some kind of response that he would give. Esperaba algún tipo de respuesta para ver si lo aprobaba. He wanted to see if he approved or not. Quería saber si estaba aprobado o no. And after he finished playing, Cuando terminó de tocar, the crowd stood up and gave an ovation. el público se puso de pie y le dio una gran ovación. The young apprentice, however, did not smile El joven aprendiz, sin embargo, no sonrió because the master remained seated. porque el maestro permaneció sentado. And after the show, many would come up to him Después del espectáculo, muchos vinieron a él and they'd tell him how well he did. y le dijeron lo tan bien que había hecho. The apprentice gave his thanks, but he did not smile. El aprendiz dio las gracias, pero no sonrió. But then the master came. Entonces se acercó su maestro, He put his hand on his shoulder, puso su mano en su hombro and with a smile he said, "Well done." y con una sonrisa le dijo, bien hecho. The apprentice finally burst into a smile. El aprendiz finalmente soltó una sonrisa. The weight was lifted off his shoulder. Se le que había quitado un peso de sus hombros. The apprentice appreciated the kind remarks. El aprendiz agradeció los amables comentarios, He appreciated the applause he received. agradeció los aplausos que había recibido, But there was only one he was waiting for the approval of. pero solo había uno de que él esperaba la aprobación. He was waiting for the approval of his master. Esperaba la aprobación de su maestro. He played in the attendance of his master. Él tocaba en la presencia de su maestro. In our text today, we find a similar story. En nuestro texto hoy encontramos una historia similar. Paul is writing to his young apprentice, Timothy. Pablo le escribe a su aprendiz Timoteo. And Paul wants to exhort Timothy in his ministry. Y Pablo quiere exhortar a Timoteo en su ministerio, In particular, the center of his ministry, preaching the word. particularmente en el centro del ministerio de Timoteo, que es la predicación de la palabra. In our text today, Paul wants to help Timothy not to look on earth for approval. En nuestro texto, Pablo quiere ayudarle a Timoteo a no buscar la aprobación en esta tierra. Paul is telling Timothy his master is in heaven. Pablo le está diciendo a Timoteo que su maestro está en el cielo. And he's reminding Timothy, this is who you're conducting your ministry in front of. Y es ante de quien tú estás conduciendo tu ministerio. Timothy should preach the word for his master's approval, Timoteo debe predicar la palabra para la aprobación del maestro. which is where we find our first point in verses 1 and 2. Y esto nos lleva a nuestro primer punto, versículos 1 y 2. Preach in his presence, Predica en su presencia, listen in his presence. escucha en su presencia. The main part of Timothy's ministry is in regards to the word of God, La parte principal del ministerio de Timoteo tiene que ver con la palabra de Dios, the gospel of Jesus, el evangelio de Jesús and proclaiming this word. y la proclamación de esta palabra. This is what Paul has been telling Timothy throughout the whole entire letter. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo a través de toda la carta. Right, in the beginning, Paul wants Timothy not to be ashamed of the testimony of the gospel of Jesus. Pablo
Pablo no quiere que Timoteo no se avergüence del testimonio del Evangelio, of the suffering that Christ has partaken, as well as those who follow him. del sufrimiento de que Jesús mismo ha experimentado y el sufrimiento de todos aquellos que lo siguen. It is the gospel for which Paul tells Timothy he was appointed a preacher for, an apostle, a teacher. Es el Evangelio por el cual Pablo fue designado predicador, apóstol y maestro. The word of God is the very reason Paul has been suffering. La palabra de Dios es la razón misma del sufrimiento de Pablo. And Paul says that is the good deposit that has been entrusted to Timothy. Y Pablo dice, este es el buen depósito que ha sido encomendado a ti. And this gospel that has been entrusted to Timothy, he wants Timothy to entrust to faithful men. Y ese mismo buen depósito que se le ha dado a Timoteo, Timoteo lo debe confiar no solo a otros hombres fieles, But not just faithful men who are able to teach. no solo a hombres fieles, sino a hombres fieles capaces de enseñar a otros. Paul is trying to help Timothy continue in his ministry given to him. Pablo intenta ayudar a Timoteo a continuar en el ministerio que se le ha sido otorgado a Timoteo And making sure, like Paul, the ministry continues even after he's gone. y asegurarse que, así como el ministerio de Pablo, que el ministerio de Timoteo continúe aún cuando él se haya ido. So how's Paul been doing it throughout the letter? Así que ¿cómo está haciendo Pablo esto a través de la carta? He tells Timothy, embrace suffering, Le dice, abraza el sufrimiento, live a godly life, vive una vida piadosa and remember what you've learned. y recuerda lo que has aprendido. But all this is geared towards Timothy, continue your ministry, preach the word. Y todo esto está orientado a que Timoteo continúe el ministerio de la predicación del Evangelio. Which is not only the main point of the letter, but the main point here in our text. Lo que es el punto principal aquí, no solo de la carta entera, sino también del texto de esta mañana. Before Paul finishes this letter with personal instructions, Antes de que Pablo continúe con instrucciones personales a Timoteo, like what Timothy should bring him or what people Paul wants to see, como las cosas que Timoteo debe traer o las personas que Pablo quiere ver, Paul gives us the thesis statement for the whole entire letter. Pablo le da la frase tesis de toda la carta. Fulfill your ministry, Timothy. Cumple tu ministerio, Timoteo. Preach the word. Predica la palabra. There is a lot to pastoral ministry. Hay mucho en cuanto al ministerio pastoral. One thing is supreme. Una cosa es suprema, Preach the word. predicar la palabra. I recap all of this letter because it's important for us to see Resumo todo esto porque es importante que nosotros veamos that when we get to chapter 4, verse 1, que cuando llegamos al capítulo 4, versículo 1, this has actually been the buildup of the whole letter. esto ha sido la preparación de toda la carta. The center of Timothy's ministry and the health of the church El centro del ministerio de Timoteo y la salud de la iglesia is dependent on this one thing, depende en esta cosa única, preaching the word, la predicación de la palabra, preaching God's word. la predicación de la palabra de Dios. And this is where we left off last week, Y ahí es donde dejamos la semana pasada, right at the end of chapter 3. al final del capítulo 3. It's not Paul's word, No es la palabra de Pablo, it's not Timothy's word, no es la palabra de Timoteo, it's not the church's word, no es la palabra de la iglesia, it's God's word. es la palabra de Dios. Timothy is being instructed to preach God's word. A Timoteo se le está instruyendo para que predique la palabra de Dios, God's word. la palabra de Dios, The word that created the universe. la palabra que creó el universo, The word that gave the cosmos its order. la palabra que dio orden al cosmos, It's the word that called Abram out of Babylon. la palabra que llamó a Abraham de Babilonia, It's the word that led the Israelites. la palabra que guió a los israelitas, The word that cannot fail. la palabra que no puede fallar, It will not return void. no regresará vacía, The word that brings life from the dead. la palabra que trae vida de entre los muertos. Timothy, preach God's word. Timoteo, tienes que predicar la palabra de Dios. Paul says, Timothy, I know you got a lot going on. Timoteo, Pablo dice, yo sé que tienes muchas cosas pasando, You have suffering. tienes sufrimiento, You have opponents. tienes oponentes, You have sheep to care for. tienes ovejas que cuidar, A ministry to pass on to others. un ministerio que transmitir. And with all that going on, Con todo esto, one thing, una cosa, preach the word. predica la palabra.
Just as the apostle Peter asked the Lord, Porque como el apóstol Pedro le preguntó al Señor, "Where do we to go, Lord? ¿a dónde más vamos? You alone have the words of eternal life." Porque solo Cristo tiene palabras de vida eterna. What Timothy needs, Lo que Timoteo necesita, what the people need, lo que las personas necesitan, what the opponents need, lo que sus oponentes necesitan, no matter what you have going on, no importa lo que estés pasando, you need the words of life preached. necesitas las palabras de vida que sean predicadas. Brothers who are here this morning, Hermanos que están aquí presentes, preachers of God's word, predicadores de la palabra, or those who aspire to the office of elder, o aquellos que aspiran a ser ancianos, remember what your main task is. recuerden cuál es su tarea principal: Preach God's word. predicar la palabra de Dios. Keep the main thing the main thing. Recuerden mantener lo principal, lo principal. And Paul just doesn't tell Timothy to preach. Pero Pablo no solo le dice a Timoteo predica, There's something he needs to remember when he's preaching. sino que le dice que tiene que recordar algo cuando está predicando. Mainly that you're preaching in the presence of God Principalmente que está predicando en la presencia de Dios and that Christ is coming back. y que Dios regresará. This is what Paul says in verse 1. Eso es lo que dice en el versículo 1. Preach the word is in verse 2. Predica en el versículo 2, But in verse 1 he says, in the presence of God and of Christ Jesus. pero en el versículo 1 le dice en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Jesus, Jesús, the one who is coming back. aquel que un día volverá. And what is he coming back to do? ¿Y a qué regresará? To judge those who are still alive Para juzgar a aquellos que están con vida and those who have already passed on. y a aquellos que han fallecido. Everyone, Todos, living and the dead. vivos y muertos. And Paul is telling you, preachers, Y Pablo le está diciendo a ustedes, predicadores, that when you preach, que cuando prediquen, I know you're looking out at the congregation like I'm doing now, yo sé que ustedes están viendo a la congregación, cuidando la congregación como lo estoy haciendo ahora, but there's someone else in attendance, pero hay alguien más en presencia, the judge. el juez. He is my judge. Él es el juez de nosotros. He is your judge. Él es tu juez. And therefore we need to preach the word Por lo tanto, debemos predicar la palabra in his presence. en su presencia. Because one day Porque un día, you will physically be in his presence. físicamente estarás delante de su presencia. And not only me and you, the preacher, Y no solamente tú y yo, el predicador, but all will be before his judgment seat. pero todos estarán delante del trono de And everyone will bow their knee. y cada uno se postrará delante de él. It is that day you must have in mind when you preach God's word. Es ese día que debes mantener en mente cuando When predicas, you're prepping your sermon. cuando estás preparando el mensaje. It's that day when Christ will judge when you go to deliver God's word you must think about. Es ese día en el cual el Señor juzgará a todos que debes pensar cuando entregas tu mensaje. Brothers, when you stand behind this pulpit, Cuando estás detrás de ese púlpito, you can't just talk. no puedes solo hablar. You're not just explaining things. No solamente estás explicando cosas. You're not just talking about God. No solamente estás hablando acerca de Dios. No, No, the day is coming. el día se acerca. He will appear again. Él aparecerá nuevamente. His kingdom is coming. Su reino está por venir. What will you do on the great and awesome day of the Lord? ¿Qué haremos en ese día grande y terrible del Señor? The king is returning, El rey regresará and he will separate his sheep from the goats. y separará las ovejas de las cabras. We don't just have information to unfold. No tenemos solamente información que revelar, There is a message to declare to his people. pero hay un mensaje que tenemos que declarar a su pueblo. The king's coming. El rey viene We have rebelled against this king, y todos los que se han rebelado en contra del rey and we will face his wrath and his judgment. enfrentarán su ira y juicio. Pero Pero there is good news, hay buenas noticias and that is what we must preach. y es lo que debemos predicar. We must herald it Debemos anunciarlo with all that is in you. con todo lo que hay en nosotros. The king will punish sin, El rey castigará el pecado, but there is good news. pero hay buenas noticias. The king has already come once, El rey ya vino una vez. and the king took the place of sinners like you and me. El rey tomó el lugar de los pecadores como tú y como yo, Yet he had no sin in himself.
himself. Sin embargo, no tenía pecado en sí mismo. He lived his life for us. Vivió una vida por nosotros. He died in our place. Murió en nuestro lugar. He took the punishment of God's anger for sin. Recibió el castigo de la ira de Dios por nuestro pecado. And then 3 days later, Y al tercer día he rose again. resucitó. And what has he done? ¿Y qué es lo que ha hecho? So that we could be restored to a relationship with him. Lo hizo para restaurar una relación amorosa con Él. He rose again Él resucitó to tell us he's going to come again. para que podamos confiar en que un día regresará. And when he comes again, Y cuando Él regrese, he will sweetly embrace all who are longing for his appearing. abrazará dulcemente a todos los que anhelan su aparición. And he will punish Y castigará those who are still in their sin a todos los que continúan en pecado and haven't placed their life in the y Savior's no han hands. puesto su vida en manos del Salvador. Those who do not trust Jesus to save them Los que no confían en Jesús para salvarlos and don't want to live with him, y no quieren vivir con Él, they will spend eternity in hell. pasarán la eternidad en el infierno. There they will pay for their sin against God. Ahí pagarán por su pecado en contra de Dios. But those who have placed their faith in Jesus, Pero aquellos que han puesto su fe en Jesús, Jesus took hell on himself at the cross. Jesús tomó el infierno sobre sí mismo en la cruz. And those who have placed their faith in that, Y aquellos que han puesto su fe en Él, they will spend eternity with him in his gracious company. pasarán la eternidad con Él y su gracia en su compañía. This is a message that must be preached. Este es el mensaje que debe ser predicado And it must be preached in the reality that's his message. y debe ser predicado manteniendo en mente que es su mensaje, That's preached in his presence. que es predicado en su presencia And it's preached with the fact that he's coming back. y se predica el hecho de que Él regresará. And if you don't preach with that in mind, Y si no predicas con eso en mente, it's just talking. estás solamente hablando. It's just words. Son solo palabras, Words. palabras. You may be here thinking to yourself, Puedes que estés aquí pensando, that's nice, eso es agradable, but I'm no preacher of God's word. pero yo no soy predicador de la palabra de Dios. This text is still for you. Este texto todavía es para ti. Do you understand the importance of preaching God's word? ¿Entiendes primeramente la importancia de la predicación de la palabra de Dios? The church has been built and sustained on the preaching of God's word. La iglesia se construye y se sostiene sobre la predicación de la palabra de Dios. It is the life source for God's people, and there is no replacement. Es la fuente principal de vida para el pueblo de Dios y no hay reemplazo. This church here Esta iglesia aquí is structured está estructurada around the importance of God's word being preached. en torno a la importancia que se predique la palabra de Dios. How do we begin our service? ¿Cómo comenzamos nuestro servicio? We hear God's word. Escuchamos la palabra de Dios. We hear God's word and then we respond. Escuchamos la palabra de Dios y luego respondemos. It's a reminder for our life. Es un recordatorio para nuestras vidas. We respond our life based on the reading of God's word. Respondemos en nuestras vidas de acuerdo a la lectura, la palabra de Dios. The majority of our service is given to the preaching of God's word. La mayor del tiempo de nuestro servicio es alocado para la predicación de la palabra de Dios. Our prayers, Nuestras oraciones, our songs, nuestras canciones, our giving nuestras donaciones is built on thus says the Lord. se basa en la frase así dice el Señor. I hope you understand how vital preaching God's word is for the church. Por eso espero que comprendan cuán vital es la predicación de la palabra de Dios para la iglesia. But there's something else I want to highlight. Pero también hay algo más que quiero resaltar. If Paul is writing to Timothy Si Pablo está escribiendo a Timoteo about what's at stake when he preaches God's word, de todo lo que está en juego cuando él predica la palabra de Dios, what do you think it means for those who sit under God's word? ¿qué creen que significa para aquellos que se sientan y reciben la palabra de Dios? Luke chapter 12, verses 47 and 48. Lucas capítulo 12 versículos 47 al 48. It says, "And that servant who knew his master's will, but did not get ready or act according to his will receive a severe beating. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Everyone to whom, but the one who did not know and did what deserved a beating will receive a light beating." Versículo 48, pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. Everyone to whom much was given, of him will be required, and from him
him, and to him they entrusted much, they will demand the more. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. That day before the judgment seat, Ese día delante del trono de juicio, the preacher will not be by himself. el predicador no estará solo, He will judge everyone. todos serán juzgados. And every time you sit under God's word, Cada vez que te sientas bajo la predicación de la palabra de Dios, you're acquiring judgment for yourself. estás acumulando juicio para ti. He might ask you on that day, Él te puede preguntar ese día, when you heard my word preached, cuando escuchaste mi palabra ser predicada, what did you do? ¿qué hiciste? You knew the next day you were going to sit under God's word. ¿Sabías que el día siguiente ibas a recibir la palabra de Dios? Did you make sure you got a good night's rest? ¿Te aseguraste de descansar para ir preparado? You knew what passage was getting preached. ¿Sabías de qué pasaje iba a ser predicado? Did you read it throughout the week? ¿Lo leíste en la semana? Why didn't you talk about it with others? ¿Por qué no lo discutiste con otros? Why didn't you ask questions? ¿Por qué no hiciste preguntas? Beloved, we must ask ourselves a very important question. Amados, debemos hacernos una pregunta muy importante. Is this the word of God or not? ¿Es esta la palabra de Dios o no? And this is the question we must continue to ask ourselves the rest of our life. Y esta es una pregunta que debemos seguir haciéndola el resto de nuestras vidas. If we say this is the word of God, Si decimos que esta es la palabra de Dios, from the eternal God, de nuestro Dios eterno, who alone has eternal life, que solo tiene vida eterna and he's coming back, y que Él regresará otra vez, we must ask ourselves, debemos preguntarnos, do we believe this is his word or not? ¿creemos que esta es la palabra de Dios o no? If you say this is his word, Si dices que es la palabra de Dios and you sit y solamente te sientas and you listen, y escuchas but you don't do, y no eres hacedor, we lie. mentimos. We lie about God's word. Mentimos acerca de la palabra de Dios. We lie to those around us. Les mentimos a quienes nos rodean, We say we actually don't believe this is God's word. diciéndoles que realmente esta no es la palabra de Dios. This is the source of life, Esta es la fuente de vida, God and his word. Dios y su palabra. Do you want eternal life? ¿Quieres vida eterna? Believe in the gospel of Jesus. Cree en el Evangelio de Jesús. Do you want to be transformed by the Holy Spirit? ¿Quieres ser transformado por el Espíritu Santo? Present yourself humbly before his word. Preséntate humildemente ante su palabra. Do you want to grow as a Christian? ¿Quieres crecer como cristiano? Partake in the word with your community. Participa de estas cosas como comunidad que lo cree. Live it out with other believers. Vívelo en compañía de otros creyentes. Now in verse 2, Ahora en el versículo 2, Paul doesn't simply tell Timothy to preach in God's presence, Pablo no le dice simplemente a Timoteo que predique en la presencia de Dios, but he tells him what his preaching will entail. sino que también le dice lo que implica la predicación. And the first thing it tells is being ready in season and out of season. Y la primera implicación es que debe estar listo a tiempo y fuera de tiempo. Timothy, preach when it's convenient and inconvenient. Timoteo, predica cuando sea conveniente y cuando sea inconveniente. And based on Timothy's audience, it probably was inconvenient a lot. Y según la audiencia original de Timoteo, parece que a menudo puede ser muy inconveniente. They were chasing false teachers. Seguían falsos maestros. There were opponents like Phygellus and Hermogenes. Había oponentes como Figelo y Hermógenes. However, Sin embargo, Paul is reminding Timothy, Pablo le recuerda a Timoteo, you still only have one weapon, solo tienes un arma, the sword of the Spirit. la espada del Espíritu. Preach the word always. Predica la palabra siempre, Even when it may seem, maybe I need to change methods. aun cuando crees que es necesario cambiar métodos. Things aren't going my way. Las cosas no salen como quiero. People aren't paying attention. Las personas no me están poniendo atención. There's false teachers now. Hay falsas enseñanzas ahora. Don't change methods, Timothy. No cambies tus métodos, Timoteo. From the beginning, Desde el principio, God has always created his people from his word. siempre ha creado a su pueblo a partir de su palabra. God has not changed his methods. Dios no ha cambiado sus métodos. We shouldn't change our methods. Nosotros tampoco debemos cambiar nuestros métodos. Preach God's word always. Predicar la palabra de Dios siempre. Christians, Cristianos, creyentes, give yourself to God's word always. dense a la palabra de Dios siempre, When it's convenient cuando es conveniente and when it's y inconvenient. cuando es inconveniente. You have plenty of sleep. ¿Tienes suficiente You've sueño had no sleep. o no has dormido nada? In season and out of season. A tiempo y fuera de tiempo.
But he also tells them here in verse 2 how this preaching works. Pero también les dice aquí en el versículo 2 cómo funciona esta predicación. 3 things. 3 cosas. Reprove with God's word, Amonesta con la palabra de Dios, rebuke with God's word, reprende con la palabra de Dios and exhort with God's word. y exhorta con la palabra de Dios. Reproving here is just like in chapter 3, verse 16. Amonestar aquí es lo mismo que en capítulo 3, versículo 16. What that word means is to expose that what's wrong. Lo que eso significa es exponer las malas acciones. He wants Timothy to use the word to expose, that is, to convince his audience of the wrong or error that they're in. Pablo quiere que Timoteo use la palabra para amonestar, para convencer a su audiencia del mal o en el error en el cual se encuentran. So when Timothy preaches, Así que cuando Timoteo predique, he wants them to expose the error, the thought process they're in. quiere exponer el pensamiento erróneo en el cual se encuentran. And then he wants to rebuke that wrong error. Y luego quiere que reprendan ese error. That is to tell them to stop or tell them to correct their wrong. Es decir, decirles que se detengan y que entiendan que están mal. And then lastly, to exhort them. Y por último, exhortarlos. That is to strongly encourage them how to actually live a godly life. Es decir, animarlos fuertemente en cómo vivir una vida piadosa. It's a threefold step. Son 3 pasos. Expose the wrong, Exponer lo malo, tell them to stop the wrong, detener lo malo and then tell them what they should do. y es decirles lo que deben de hacer. This task of preaching may not be received well. Esta tarea de la predicación puede ser que no sea recibido bien. So Paul adds something else here. Así que Pablo agrega algo más aquí. Do this with patience and teaching. Haz esto con paciencia e instrucción. Brothers, if you want to preach God's word, Hermanos, si quieren predicar la palabra de Dios, you must be patient. debe ser paciente. And our temptation to be impatient Y nuestra tentación de ser impaciente is to think we're God. es que pensamos que nosotros somos Dios. We must remember who we are. Debemos recordar quiénes nosotros somos. We're servants. Somos sirvientes. We're like the mailmen, Somos como los carteros or we're like waiters in a restaurant. o como meseros en un restaurante. We don't write the letters. Nosotros no escribimos las cartas, We don't fix the meal. ni cocinamos la comida. That's not our job. Ese no es nuestro trabajo. Our job is to make sure the food gets to the table. Nuestro trabajo es asegurarnos de que se transmita la palabra, la comida a la mesa. So brothers, you must be patient with your audience, Así que debes ser paciente con tu audiencia, because it's not you they're ultimately dealing with. porque no están lidiando contigo últimamente. If you're hearing God's word preached right now, Si estás escuchando la palabra de Dios ser predicada en este instante, it's not me you're dealing with. no estás lidiando conmigo, It's God. es Dios, It's His word. es su palabra, It's His church, not ours. es su iglesia, no es nuestra iglesia. It's Christ that's the head of the church. Es Cristo quien es la cabeza de la iglesia. He purchased the church with His blood. Él compró la iglesia a precio de sangre. Preachers, deliver God's word with patience, Predicadores, entreguen la palabra de Dios con paciencia, because it's up to the Holy Spirit to change hearts. porque esa es de acuerdo al Espíritu Santo la tarea de convencimiento. And He's pretty good at His job. Y Él es muy bueno en esa labor. We should wait for His timing, not ours. Debemos esperar por el tiempo del Espíritu Santo y no nuestro tiempo. But while you wait for His timing, Pero mientras esperas en ese tiempo, we should explain fully what the word is saying. debemos explicar completamente la palabra de Dios. This is what is meant by complete patience and complete teaching. Eso es lo que implica paciencia e instrucción. Explain fully what the word means and what's calling for the hearer's life. Explicar completamente lo que la palabra dice. So brothers, if you preach God's word here, Así que predicadores que predican la palabra aquí, or if you aspire to be a preacher of God's word, o aquellos que aspiran a ser predicadores de la palabra de Dios, you need to do so with God as your main audience, lo tienen que hacer recordando que Dios es su audiencia principal when it's convenient and inconvenient. cuando es conveniente y cuando es inconveniente, Expose errors of doctrine and sin. exponer errores doctrinales y pecado, Call them to repent. llamarlos al arrepentimiento, Encourage them in the way of faith. animarlos en la fe, Do this patiently hacerlo esto pacientemente and explain fully the things of God. e instruir completamente las cosas de Dios. Church, Iglesia,
You need to work your life around God's word. Debes trabajar, construir tu vida alrededor de la palabra de Dios. Make this the center of your life and your week. Haz esto el centro, la palabra de Dios, el centro de tu vida en la semana. Does your exposure to God's word look like an add-on to your life? Tu exposición, ¿cuánto tú estás expuesto a la palabra de Dios? ¿Se ve más como algo agregado Or is it the very center of your life? o es el centro mismo de tu vida? We should go to God's word for our mistakes to be shown to us. Debemos ir a la palabra de Dios para que se nos muestren nuestros errores. You should show up this morning. How can I be corrected? Debemos llegar a esta mañana y preguntarnos cómo puedo ser corregido, How should I live my life? cómo debo vivir mi vida. And if you want to do this, Y si tú quieres hacer esto, you have to come with humility. tienes que venir con humildad verdadera. Do you have this habit of hearing God's word ¿Tienes este hábito de escuchar la palabra de Dios and already know what you should think? y ya sabes lo que debes pensar? We should come to God's word like a child, Debemos de venir a la palabra de Dios como un niño, ready to be taught the eternal truths again. listo para ser enseñado las verdades eternas una vez más. Our second point, Nuestro segundo punto, preach in their presence, predica en su presencia, listen in their presence. escucha en su presencia. This is verses 3 and 4. Estos son los versículos 3 y 4. It says, "For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions." Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. And will turn away from listening to truth and wander off into myths. Y se apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Paul is writing to Timothy, Pablo escribe a Timoteo, preach in the audience of your master. predica en la presencia de tu maestro. It's his approval you're seeking. Es su aprobación la que buscas, But physically, you will have people in front of you. pero físicamente tendrás gente enfrente tuya. And many of them do not want to hear what you have to say. Y muchos de ellos no querrán escuchar lo que tienes que decir. We aim to preach God's word, El propósito es predicar la palabra de Dios, health-giving teaching. enseñanzas que dan salud. That's what that word sound teaching means. Eso es lo que significa palabra fiel, It's healthy. sana, It gives life. da vida. But that doesn't mean people will always want to receive the life-giving word. Pero eso no quiere decir que siempre la palabra será bien recibida. Instead of wanting a healthy, life-giving meal, En vez de querer un alimento sólido, saludable, people will come craving sugar and candy. las personas vendrán antojadas de comida no saludable And they'll find teachers who will give them candy. y encontrarán maestros que les darán dulce. They won't starve. Ellos no se pasarán, They'll just find the people who give them what they want. sino que simplemente encontrarán las personas que le dan lo que ellos quieren escuchar. Eating candy's great though, right? El comer dulce es bien, ¿verdad? I love candy. A mí me encanta el dulce. However, Sin embargo, if I eat candy all the time, si como dulce todo el tiempo, it will not sustain my life. no sostendrá mi vida. I'll get cavities. Tendré cavidades, My stomach will hurt, tendré caries y mi estómago me dolerá and then I'll die. y eventualmente moriré. Paul is warning Timothy, Pablo le advierte a Timoteo, many in your congregation muchos en tu congregación will not endure eating steak, no tolerarán comer bistec, no matter how good it is. sin importar lo bueno que sea. They will crave candy. Ansiarán dulces. And if you will not give them Y candy, si tú no les das dulces, they will find the teachers who will give them candy. buscarán maestros que les den esos dulces. They'll find the teachers who will feed them candy, breakfast, lunch, and dinner. Encontrarán esos maestros que les den dulce en el desayuno, almuerzo y cena. And Paul has experienced this firsthand. Y Pablo ha experimentado esto en primera mano. And this is why he's telling Timothy, Y eso es por lo que le dice a Timoteo. preach with God as your audience. Predica con Dios como tu audiencia. Don't seek the approval of those who are looking for teachers to suit their own passions. No busques la aprobación de aquellos que quieren una enseñanza que se adapte a sus propias pasiones. Friends, how do you judge a good sermon? Amigos, ¿cómo juzgan un buen sermón? This is how you judge a good sermon. Así es como juzgan un buen sermón. Did the preacher herald the message of God that's in the text? El predicador anunció el mensaje de Dios en el texto. That's it. Eso es.
If you want them to talk more about this or that, Si quieres que hablen más de esto o aquello, you're in the wrong place. estás en el lugar equivocado. Turn on TV. Enciende la televisión, Open a different book. abre un libro diferente. If you want to hear God speak, Pero si quieres escuchar a Dios hablar, if you want to come and bow your knee before His Word, venir a inclinarte ante su palabra, then, beloved, you've come to the right place. entonces, amados, han venido al lugar correcto. The preacher is not here to entertain you. El predicador no está aquí para entretenerte. My job isn't to keep you awake. Mi trabajo no es mantenerte despierto, This isn't a business. no es un negocio. I'm not trying to keep you coming back each week. No estoy intentando que regreses cada semana. My job is to be faithful to the man who made the meal in the kitchen. Mi trabajo es ser fiel al hombre que hizo la comida en la cocina. And if you don't like the Word, Y si no te gusta la palabra, it's not the waiter you have a problem with. no es con el mesero con quien tienes el problema, It's the chef. es con el chef. And many may be coming every week wanting a steak, Y es posible que muchos de ustedes vengan todas las semanas y no quieran not wanting a steak. y no querer un bistec, Because all week you've been snacking on candy and junk food. porque todas las semanas has estado comiendo dulces. We're just snacking, Solo estás comiendo, scrolling on our phones, pasando tiempo en el teléfono, consumed with screens. consumido con pantallas. And so when it comes to sit and hear God's Word, Y cuando vienes a sentarte bajo la palabra de Dios, we want something to grab our attention, queremos algo que nos llene la atención, but we're full. pero estamos llenos. Screens. Pantallas. And then we have no appetite for God's Word. Y luego no tenemos ese apetito por la palabra de Dios. Perhaps we are bored with God's Word Tal vez estemos aburridos con la palabra de Dios because we don't believe it. porque no la creemos. Perhaps we are bored with it because we've been filling our minds with teachers who suit our own passions. Posible que no la creamos porque hemos estado escuchando predicadores que alimentan esas pasiones. Perhaps it's because God is not our passion. Tal vez es porque tal vez Dios no sea nuestra pasión. We don't want to hear the truth No queremos escuchar la verdad because we are consumed with the things of this world. porque estamos consumidos con las cosas de este mundo. I pray that's not so for us here at Park Baptist Church. Mi oración es que eso no sea una realidad aquí en Park Baptist Church. There will always be those who do not truly believe among believers in the church. Siempre habrá dentro del grupo de creyentes aquellos que no son creyentes. There will always be those who want to follow teachers who will scratch their ears. Siempre habrá aquellos que quieren seguir predicadores, enseñanzas que les quita la comezón de oídos. But we do not preach for them. Pero no predicamos para ellos. We preach for God. Predicamos para Dios. We preach for His people. Predicamos para su pueblo. For those here who are walking with God. Para aquellos que están aquí en este lugar caminando con el Señor. Don't let what others are doing and saying change how you hear God's word. No dejes que lo que los otros están haciendo impacte cómo tú estás escuchando la palabra de Dios. If the waiter is putting the food on the table, Si el mesero está poniendo la comida en la mesa, don't let how everyone else at the table is reacting to the food affect you. no permitas que la reacción de los demás ante la comida afecte cómo tú la percibes. Devote yourself to God's word and the preaching of God's word. Dedícate a la predicación de la palabra, a escuchar la palabra y a la predicación de la palabra. Feast on it. Deleítate en ella. Read it throughout the week. Léela en la semana. Memorize it. Memorízala. Pray it. Órala. When the offering is being passed around, Cuando el ofertorio esté siendo... go ahead and turn to that passage in God's word. Ve a tu Biblia, a esa escritura. Read it over once more. Léela una vez más. Pray for it again. Ora una vez más. Lord, help me to feast on your word. Señor, ayúdame a deleitarme en tu palabra. Take notes if it helps. Toma notas y ayuda. Talk about the sermon with others after it's preached. Tú habla sobre el sermón con otros después de que es predicada. Not to judge the teaching, No para juzgar la enseñanza, but talk about to see how we can live out God's word this week. sino cómo podemos vivir la palabra de Dios esta semana. There will always be false teachers. Siempre habrá falsos maestros. There will always be false converts in the church. Siempre habrá falsos creyentes en la iglesia. But Jesus told us, Pero Jesús nos dijo, you will recognize them by their fruits. por sus frutos los conocerás. Let's preach and listen in a way
Prediquemos y escuchemos en una manera that makes it abundantly clear who is following Jesus que lo haga abundantemente claro quién está siguiendo a Cristo and who is here looking for teachers to suit their own y passions. quién está aquí buscando predicadores para que les quite comezón de oídos. Let them wander off into myths. Permítanos que se vayan. But for us, Pero para nosotros we need to fulfill our ministry necesitamos enfocar nuestro ministerio, given to us el cual ha sido dado a nosotros by Jesus. por Cristo. Which brings us to our last point in verse 5. Lo que nos lleva a nuestro último punto, versículo 5. Pastor, fulfill your ministry Pastor, cumple tu ministerio for their ministry. por el ministerio de ellos. Verse 5 says, as for you, always be sober-minded, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Paul has exhorted Timothy in his preaching ministry. Pablo ha exhortado a Timoteo en el ministerio de la predicación, He's warned him about his audience, le ha advertido acerca de la audiencia and now he's giving one final exhortation in light of these things. y ahora le está dando una exhortación final a la luz de todas estas cosas. Here's our summary statement for the first five verses. Aquí está el resumen de los primeros 4 versículos. Preacher, Predicador, preach in light of the fact that Christ is your judge and he's coming again. predica a la luz del hecho de que Cristo es nuestro juez y Él vendrá otra vez. Preach in light of that your audience may be filled with those who will wander off into myths. Predica a la luz de que tu audiencia puede estar llena de aquellos que se desviarán hacia los mitos. And so be sober-minded, Por tanto, sed sobrios, endure suffering, soporta el sufrimiento, evangelize, evangeliza, fulfill your ministry given to you by your master. cumple el ministerio que se te ha encomendado por tu maestro. Pastors must be sober-minded. Los pastores deben ser sobrios. And that's just not, don't be drunk. Eso no es solo no te emborraches. Paul has more in mind here. Pablo tiene más en mente aquí. Timothy, keep your character in line with Christ. Timoteo, mantén tu carácter en acorde con Cristo. Timothy's ministry is very important. El ministerio de Timoteo es muy importante. It's vital to the church. Es vital para la iglesia. And character could ruin his preaching. Una mala conducta de carácter puede deshacer su predicación. Paul makes this clear for how he starts verse 5. Esto queda claro en cómo Pablo comienza el versículo 5. As for you, Pero en cuanto a ti, Timothy's life is to be different. la vida de Timoteo será diferente. This is very much like how Peter uses this sober-mindedness in 1 Peter. Esto es muy parecido a cómo Pedro usa la sobriedad mental en Primera de Pedro. If you have your copy of God's Word, turn to 1 Peter chapter 1. Si tiene su Biblia, vaya a Primera de Pedro, capítulo 1. 1 Peter chapter 1 verse 13. It says, therefore, preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that I brought to you at the revelation of Jesus Christ. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Peter is trying to encourage his audience with his letter Pedro está tratando de animar a su audiencia con esta carta, just like Paul is writing to Timothy. de la igual manera que Pablo está escribiendo a Timoteo. Be sober-minded Sé sobrio so that you would live a holy life. para que puedas vivir una vida santa. Right? Peter says this is the way that you can be sober-minded. Parece ser que Pedro le dice, esta es la manera en que puedes ser sobrio. What's your hope set on? ¿En qué basas tu esperanza? Peter says this is what sober-minded looks like. Pedro dice, así es como se ve una vida sobria. Your hope is on that Christ is coming back, Tu esperanza está en que Cristo regresará, which is just like what Paul said in verse 1. que es lo que acaba de decir Pablo en el versículo 1. Seems like Paul and Peter have a lot in common. Parece que Pablo y Pedro tienen mucho en común. This is Paul's exhortation to Timothy. Esta es la exhortación de Pablo a Timoteo. Preach
preach in the light that Christ is coming, predica la luz de la venida de Cristo, but also live your life like Christ is coming. pero también vive siempre una vida que demuestre que su esperanza está en Cristo y que regresa. Live not just for this day, Vive no solo para este día, live for that day. sino vive para ese día. Be sober-minded Sé sobrio and endure suffering. y soporta el sufrimiento. Endure suffering, pastors, Soporta el sufrimiento, pastores, because one day Christ is coming. porque un día Cristo vendrá. So follow in your master's footsteps. Así que sigue los pasos de tu maestro. Christ first suffered, Cristo sufrió primero then the y resurrection. luego hubo resurrección. And if we are to follow Christ, Y si vamos a seguir el ejemplo de Cristo, and if we want to preach Christ, y si queremos predicar a Cristo, suffering now, sufriremos ahora, then glory. después gloria. Pastors, do not live for worldly comfort. Los pastores no viven para las comunidades mundanas, Live for the life to come. viven para la vida venidera. And on that day, Y en ese día, it will all be worth it. todo valdrá la pena. Pastors, do the work of an evangelist. Pastores, hagan la obra del evangelista. Every sermon, we must call people to faith and repentance. Cada sermón debemos llamar a la gente a la fe y al arrepentimiento. You should do this throughout your week, Lo debemos hacer a lo largo de la semana, but especially when we preach. pero especialmente cuando predicamos. Do the work of an evangelist. Haz la obra de un evangelista. Why? ¿Por qué? Because Christ is coming back. Porque Cristo viene otra vez. Every sermon, we must call people to repent of their sin and place your faith in Jesus. En cada sermón debemos llamar a las personas al arrepentimiento de su pecado y poner su fe en Jesús. Do not be confused on what evangelism is. No se confundan en lo que es evangelismo. Evangelism is not sharing your testimony. Evangelizar no es compartir tu testimonio. It's not living a godly life. No es vivir una vida piadosa. It's not just talking about God. No es solamente hablar sobre Dios. Evangelism is sharing the gospel, the good news of Jesus, Evangelismo es compartir el evangelio, las buenas noticias de Jesucristo and advocating for a response. y abogar por una respuesta. You're not just sharing information. No solo estás compartiendo información, It's a message that deserves to be responded. es un mensaje en el cual merece una respuesta. You reject it Lo rechazas or you accept it. o lo aceptas. I've already done it once in the service, Ya lo hice en el servicio una vez, but just in case you missed it, pero en caso de que te lo perdiste, if you want to know how you can live a godly life, si quieres saber cómo puedes vivir una vida piadosa, how to live a life of joy with God, cómo vivir una vida de alegría con Dios, repent of your sin. arrepiéntete de tu pecado. Repent of your rebellion against God. Arrepiéntete de tu rebelión en contra de Dios Place your faith, y pon tu fe, that is your life, tu vida, in the fact that God left heaven. en el hecho de que Dios dejó el cielo, He took on flesh. se encarnó, He lived a sinless life. vivió una vida sin pecado And He died in the place of anyone who would place their faith in y Him. murió en lugar de cualquiera que pusiera su fe en él And He rose from the dead y resucitó de entre los muertos so that we could be reconciled with God. para que pudiéramos reconciliarnos con él. He rose again Resucitó to verify to us His death para verificar que su muerte was sufficient. fue suficiente, It pleased God. agradó a Dios. And He rose again Él resucitó también to show us para mostrarnos He's coming back que again. Él regresará otra vez. Beloved, Amados, believe in Jesus today, crean en Jesús hoy and all your sins are forgiven. y tus pecados te serán perdonados. You can be reconciled with God, Puedes ser reconciliado con Dios and you can have a hope that's beyond this world. y tendrás una esperanza que va más allá de este mundo. Don't wait. No esperes, Put your faith, put your life in His hands today. pon tu vida en sus manos hoy día. Do the work of an evangelist. Haz la obra de un evangelista. To quote Charles Spurgeon, Para citar a Carlos Spurgeon, if sinners be damned, si los pecadores son condenados, at least let them leap to hell over our dead bodies. al menos que salten al infierno sobre nuestros cadáveres. And if they perish, Y si perecen, let them perish with their arms wrapped about their knees, que perezcan con nuestros brazos alrededor de sus rodillas, imploring them to stay. implorándoles que se queden. If hell must be filled, Si es necesario llenar el infierno, let it be filled in the teeth of our exertions, que se llene a pesar de nuestros esfuerzos and let no one go unwarned or unprayed for. y que nadie quede sin ser advertido y sin haber orado por él.
Timothy, if you preach God's word, Timoteo, si predicas la palabra de Dios, with all this, con todo esto, you'll fulfilled your ministry, habrás cumplido el ministerio given to you by your master Jesus Christ. que se te fue dado por tu Maestro Jesucristo. Pastors, if you do this, Pastores, si hacen esto, you have fulfilled your ministry given to you by Jesus Christ. habrán cumplido el ministerio que Jesucristo les ha otorgado. Pastors are given to the church to preach and to pray. Los pastores están aquí para predicar y para orar. And by doing so, we shepherd God's sheep. Y al hacerlo, pastoreamos las ovejas de Dios. Turn with me to Ephesians chapter 4, Efesios capítulo 4, and we'll close with this. y que en esto estaré cerrando. Ephesians chapter 4, verses 11 and 12. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. To do what? ¿Para qué? To equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pastors are given their ministry for you, the church, to be equipped for your ministry. Los pastores reciben su ministerio para que usted, la iglesia, esté equipado para su ministerio. Your ministry is to take care of the church. Su ministerio es cuidar la iglesia. We see this lived out in Acts. Es lo que vemos en el libro de los Hechos. A problem arose in the early church. Un problema se levantó en la iglesia primitiva. Particular widows were not being cared for. Vidas en particular estaban siendo descuidadas. And the apostles told the church to raise up men to care for them. Los apóstoles les dijeron que levantaran hombres para que les sirvieran. Why? ¿Por qué? Why didn't the apostles just do it? ¿Por qué no los apóstoles los cuidaron? They said their ministry is to preach and to pray. Porque dijeron que su ministerio es predicar y orar. And it wouldn't be right to forsake their ministry given to by God to serve tables. Y no sería correcto que abandonen ese ministerio de la predicación para servir las mesas. It's not that serving tables is a bad ministry, No es que servir mesas sea algo malo, but that wasn't the ministry given to them by Jesus. pero eso no fue el ministerio que Jesús les dio. We realize Y nos damos cuenta the health and the center of everyone's ministry is around the Word. de que la salud y el centro del ministerio de todos está en la palabra. Beloved, you should know Amados, deben de saber, your pastors are devoting themselves to the things of God, sus pastores se están dedicando a las cosas de Dios, to His Word and prayer. su palabra y la oración. It's a privilege to do so. Y es un privilegio hacerlo. And the deacons have their ministry that they do with joy. Los diáconos tienen su ministerio que también desempeñan con alegría. The question I want to ask you, La pregunta que quiero hacerles a ustedes, do you understand your ministry? ¿entienden ustedes cuál es su ministerio? The pastors administer the Word and we pray. Los pastores administran la palabra y oran. And the deacons serve to protect the ministry of the Word by serving. Los diáconos sirven para proteger el ministerio de la palabra al servir. And now, as a church, Now, ustedes como iglesia you protect the Word deben proteger la palabra and you demonstrate its beauty in the life of the church. y demostrar su belleza en la vida de la iglesia. It's important for you to know. Es importante que ustedes lo sepan. Showing up for service doesn't make you a part of the church. El estar presente en las reuniones de la iglesia no te hacen parte de la iglesia. That's like me showing up for dinner and saying, I'm now a part of the family. Es como yo ir a su casa y a la hora de la cena y decir soy parte de la familia. That's another food reference for you. Otra referencia a la familia, a la comida, perdón. Beloved, we covenant together. Amados, tenemos un pacto. We do our ministry as a church together. Nosotros hacemos el ministerio como iglesia juntos. We do this at members meetings. Lo hacemos en las reuniones de membresía. When we bring people in, we bring people out. Cuando aceptamos a personas a la membresía, cuando sacamos personas de la membresía. There we protect the church. Ahí protegemos la iglesia. We vote on elders and deacons Votamos por los ancianos, por los diáconos, because this is your ministry as a church, porque esto es un ministerio como iglesia, to protect it. para que lo protejan. In Galatians, En Gálatas, when there's false teachers, cuando hay falsos maestros, who does Paul call into account? ¿a quién llama Pablo a rendir cuentas? He writes to the church. Él escribe a la iglesia. If someone comes in here preaching a different gospel, Si alguien viene aquí y predica otro evangelio, get them out. sácalos. He didn't say elders get them out. No dice, pastores, ancianos, ustedes sáquenlos. This is the whole church's ministry. Esto es el ministerio de toda la iglesia.
Beloved, you have a ministry here. Amados, ustedes tienen un ministerio aquí. Love one another. Amarse unos a otros. Show hospitality to one another. El mostrar hospitalidad unos a otros. You give and you serve. Ustedes dan y sirven. The pastors may preach the gospel, Los pastores pueden predicar la palabra, but you get to show the world how glorious it is. pero ustedes muestran al mundo cuán glorioso es. If the gospel is the diamond, Si el evangelio es el diamante, then you, the local church, you're like the black felt it's laid on. ustedes son esa tela fina en el cual se pone el diamante. You show the world how clear and how glorious it is. Ustedes muestran qué tan brillante y cuán gloriosa es la iglesia. Beloved, when you become a part of the church, Cuando eres parte de la iglesia, not just attending the church, no solo atiendes a la iglesia, it's because we've made a covenant together. es porque hemos hecho un pacto juntos. This is my wife over here. Esta es mi esposa allá. We're married. Estamos casados. At one point, we weren't married. A un punto no estábamos casados. We were just dating. Solo éramos novios. When did we get married? Cuando nos casamos, We covenanted together. hicimos un pacto entre nosotros. When you become a part of the church, Cuando te agregas a la iglesia, you covenant together. haces un pacto con los miembros. Covenant together around the word. Haces un pacto basado en las escrituras. Give yourselves over to the gospel. De entregarse por completa al evangelio. Base your lives on it. Basa la vida completa en el evangelio. And then live it out in the life of the Y church. después la vives en las interacciones de la iglesia. Love one another. Amarse unos a otros. In church, Iglesia, you have fulfilled your ministry. ustedes han cumplido su ministerio. Pastors preach the word. Los pastores predican la palabra. Church, listen to the word. Iglesia, escucha la palabra. And so fulfill your ministry given to you by Jesus. Y cumple el ministerio que ha sido otorgado por Dios para ustedes. Soon we will stop playing. Pronto dejaremos de tocar. We'll put our instruments on the ground. Bajaremos nuestro instrumento And we'll look to our master for his approval. y miraremos a nuestro maestro por la aprobación. Beloved, fulfill your ministry. Amados, cumplan su ministerio. Hold on to Christ. Agarren a Cristo. And one day you will hear those sweet words. Y un día escucharán esas palabras dulces. Well done, my good and faithful servant. Bien hecho, mi siervo fiel. Enter into the joy of your master. Entra al gozo de tu maestro. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, help us to fulfill the ministry that you've given to us for our good, but ultimately for your glory. For one day we will all be around your throne and we will sing, "Worthy is the Lamb who was slain." Help us to live for that day. In Jesus' name we pray. Amen.